Grabar y ahí. Empezó. Radiografía del tórax normal y fallas técnicas. La radiografía simple del tórax es un examen radiológico de lo más sensible y es el examen de elección que orienta el diagnóstico en numerosas entidades. La radiografía del tórax es sin duda el estudio radiológico más frecuente indicado debido a la información que nos pueden aportar. Antes de indicar un examen radiográfico, el médico debe tener presente la responsabilidad que asume debido a la exposición de las radiaciones a que somete a su paciente, que son acumulativas a lo largo de la vida y a su alto costo dependiendo del tipo de estudios que se efectúen. Las indicaciones de la radiografía simple tenemos que es el examen de elección en un paciente con sospecha o evidencia de una enfermedad de esta región y el estudio evolutivo para pesquisar el diagnóstico precoz de una tuberculosis siempre presente en nuestros medios y de la neoplasia pulmonar. El telecardiograma con sus 4 vistas, antero-posterior, oblicuo anterior derecha, oblicuo anterior izquierda y lateral, era muy utilizada antes del estudio ecográfico, antes de la ecografía, para la evaluación del tamaño cardíaco y de la morfología cardíaca. Hoy en día, prácticamente, el uso de esta técnica, digamos, queda para la historia de la radiología. Hoy en día, evaluar la silueta cardíaca por estas distintas incidencias ya no tiene más valor, digamos, la ecografía ocupó directamente, con mucho mejor resultado, ese lugar. Para la evaluación ósea, el tórax óseo, para descartar metástasis, fracturas de costilla, etc., sigue siendo de mucha utilidad. La técnica del vértice, que es la técnica que se conoce con el nombre de descentrada de vértice o posición lordótica, para descartar lesiones localizadas justamente en el vértice pulmonar, como algunos casos de cavernas tuberculosas y también tumores de vértice pulmonar. En la vía digestiva se usa el examen simple como para el estudio de un abdomen agudo, en el diagnóstico de cuerpos extraños, también en el diagnóstico de cuerpos extraños radiopacos. En el chequeo preoperatorio, para conocer el estado cardiorrespiratorio del paciente y como patrón ante cualquier complicación. La incidencia lateral para valorar la profundidad de una lesión que fue caracterizada en la incidencia frontal. Por la incidencia lateral podemos ubicar si la lesión se encuentra en la región posterior del tórax o en la región anterior del tórax. Con la región frontal podemos localizar la lesión si es superior, inferior, izquierda o derecha, pero la profundidad está dada por la incidencia lateral. Pancoast para descartar la existencia de un derrame pleural y su cuantía aproximada. Actualmente se sustituye generalmente por el ultrasonido. Las incidencias que se utilizaba para la evaluación de los derrames pleurales, hoy en día con la placa simple, del tórax en postero anterior, digamos, se evalúa la presencia de derrame siempre que veamos bloqueado el seno costofrénico. Para ver un bloqueo de seno costofrénico radiográficamente se necesita más de 200-250 centímetros cúbicos de líquido. De ahí que la ecografía es de mucho mayor utilidad para evaluar los derrames, ya que mucha menor cantidad de líquido ya se hace presente, se visualiza por ecografía
y por cálculos de volumen se pueden medir con bastante exactitud la cantidad de líquido de un derrame por el estudio ecográfico, quedando en desuso el estudio radiológico para ese tema. Entre las limitaciones y sus contraindicaciones. Primero, tener una información clínica adecuada. Es fundamental para interpretar correctamente una radiografía. También es muy valioso para la comparación con radiografías anteriores, sean estas normales o patológicas. La importancia de guardar los estudios anteriores, los estudios posteriores que fueron realizados con posterioridad. Recordemos que cuando evaluamos un seguimiento de un paciente con una neoplasia o un paciente con una tuberculosis o pacientes con procesos neumónicos, la evaluación del proceso se ve clínica y radiológicamente. De ahí la utilidad del método para seguir evaluando cómo va progresando la enfermedad. Recordemos que un examen de tórax normal no descarta totalmente lesiones como procesos inflamatorios incipientes, aun cuando la clínica sea florida, ni lesiones obstructivas pulmonares en un estadio inicial. Las pequeñas metástasis pueden pasar inadvertidas y un tórax óseo puede parecer normal cuando ya se detectan alteraciones en la gammagrafía. En síntesis, las pequeñas lesiones, tanto tumorales como inflamatorias, como metástasis óseas, existen otros métodos más sensibles que la radiografía simple. La gamografía tiene mucho más sensibilidad para detectar lesiones metastásicas óseas que un simple estudio radiográfico óseo. La tomografía computada tiene mucho mayor sensibilidad para demostrar lesiones tanto tumorales como infecciosas con mucho mayor anterioridad que una radiografía simple. Tenemos actualmente lo que está muy presente, el caso de los procesos de infiltración neumónica, de infiltración por el COVID, que con una radiografía simple aparece prácticamente normal y tomográficamente se ve un infiltrado intersticial florido, digamos. De ahí vemos una diferencia muy grande entre los nuevos métodos diagnósticos comparando con la radiografía simple. La valoración del corazón, vamos a volver a lo mismo. Este punto prácticamente vamos a hacer la valoración del tamaño global del corazón, que lo que es muy utilizado, la relación cardiotorácica, que es lo que se usa, que se sigue usando frecuentemente, y es la relación cardiotorácica se mide en una placa de tórax posterior anterior, se mide la longitud máxima de la base pulmonar y se mide la longitud máxima del diámetro transverso de la sombra cardíaca. Y la longitud máxima del diámetro de la sombra cardíaca no debe sobrepasar el 50% del diámetro de la longitud máxima de la base pulmonar. Cuando sobrepasa el 50%, hablamos de cardiomegalia. Ahora, eso es lo que se sigue utilizando como la evaluación de sombra cardíaca
en la radiografía simple del tórax en incidencia posterior-anterior. No se utiliza, ya no se utilizan más las incidencias oblicuo anterior derecha, oblicuo anterior izquierda, con medio de contraste esofágico y para evaluar aumento ventriculares o auriculares, quedando su uso, repito otra vez, con el advenimiento de la ecografía del ultrasonido, que es el ultrasonido cardíaco, que es de mucho mayor utilidad. Las contraindicaciones para el estudio radiográfico son muy relativas. Algunos pacientes como gestantes o inmunodeprimidos no deben ser sometidos a altas dosis de radiación ionizante. En caso de necesidad de realizarse una radiografía de tórax en pacientes gestantes, se pueden realizar con la protección adecuada, con delantales plomados en la zona de la gestación, protegiendo al feto, digamos. Las proyecciones o vistas. La proyección más frecuente es, bueno, primero vamos a hablar de la proyección, no vamos a hablar de frecuencia, sino de cada tipo de proyección. La proyección antero-posterior. La proyección antero-posterior, ¿por qué se llama antero-posterior? Porque el rayo entra por la porción anterior del paciente y el rayo sale por la porción posterior del paciente. En otras palabras, el paciente está mirando al tubo y en la espalda del paciente está la placa radiográfica. Eso se llama incidencia antero-posterior. Y la incidencia postero-anterior es exactamente lo contrario. El rayo incide o penetra por la espalda del paciente y la placa que va a ser impregnada de las radiaciones se encuentra en la parte anterior del paciente, ventral del paciente. Eso se llama la incidencia postero-anterior. La incidencia radiográfica utilizada para la evaluación del tórax es la incidencia postero-anterior. O sea que la parte anterior del paciente está pegado a la placa y el rayo entra por la espalda del paciente, o sea, por la parte posterior. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que el corazón es un órgano anterior. Entonces, con la incidencia postero-anterior hacemos que el corazón esté más pegado a la placa radiográfica y de esa forma no se produce un agrandamiento del corazón. Es más real ya que se encuentra en proximidad a la placa radiográfica. Si el corazón alejamos de la placa radiográfica, o sea, invertimos la incidencia, hacemos una incidencia antero-posterior. En la radiografía, el corazón va a tener un mayor volumen y puede inducirnos a un diagnóstico equivocado de una cardiomegalia. De ahí que cuando nosotros queremos ver lo más real posible de una estructura a ser radiografiada, o de un órgano a ser radiografiado, debe estar pegado a la placa radiográfica, lo más cerca posible de la placa radiográfica. Entonces, siempre la radiografía del tórax en el adulto, cuando se quiere evaluar pulmón, la incidencia es postero-anterior. Ahora, la incidencia antero-posterior es más utilizada en los niños. ¿Qué pasa en los niños? Primero, que es mucho más fácil sujetarlo a un niño acostado en una mesa, boca arriba, ¿cierto? Sujetándole los brazos por arriba de la cabeza y la pierna del chico, y se hace la placa radiográfica. Como en el chico no está desarrollada, no existe un desarrollo completo aún de la caja torácica, la sombra central o la sombra cardíaca o el corazón del bebé prácticamente se encuentra en el centro de la cavidad torácica. Y entonces no se observan
grandes variaciones en el tamaño del corazón en una placa anteroposterior o posteroanterior del niño. De ahí que se utiliza sin ningún tipo de problema la incidencia anteroposterior en el tórax del niño. Esto va aproximadamente hasta la edad de 5, 6 años, 7 años, no existe mayores problemas. A medida que va creciendo, el corazón se hace más anterior, y entonces sí debemos utilizar la incidencia posterior. La lateral puede ser lateral derecha o lateral izquierda. La incidencia lateral más frecuentemente utilizada o la que debe ser utilizada para evaluar el tórax estamos hablando de un examen de rutina, es la incidencia lateral izquierda. ¿Por qué? Por la misma razón. La lateral izquierda es cuando el lado izquierdo del tórax está pegado a la placa y el rayo entra por el lado derecho del tórax. El corazón está hacia el lado izquierdo, entonces el corazón va a estar más pegado a la placa radiográfica y va a sufrir menos distorsiones. Por eso la incidencia es lateral izquierda habitualmente. Ahora, si nosotros vemos una lesión en una placa de tórax posteroanterior, o sea, la placa de frente, una lesión que está en el lado derecho, y queremos hacer una radiografía lateral para ubicar si esa lesión es anterior o es posterior, recuerden, está la lesión en el lado derecho. Nosotros queremos ver la lesión lo mejor posible, entonces habíamos dicho que para ver lo mejor posible una lesión, esa lesión debería estar pegada a la placa radiográfica. En ese caso usamos la incidencia entonces lateral derecha. La lesión está a la derecha, entonces pegamos el lado derecho de nuestro paciente con la placa y el rayo entra por la región lateral izquierda del tórax. Entonces la incidencia lateral derecha es cuando el lado derecho del paciente está pegado a la placa. Lateral izquierda es cuando el lado izquierdo del paciente está pegado a la placa. Muy bien. La vista de vértice o la incidencia, que se conoce con el nombre de descentrada de vértice o lordótica, es una incidencia para utilizar para ver los vértices pulmonares y también evaluar los hilios pulmonares. El paciente debe estar en incidencia antero-posterior, o sea, el rayo entra por la parte anterior del paciente y sale por la parte posterior o por la espalda. Y el paciente debe estar en una posición lordótica, o sea, tirado totalmente hacia atrás, y el ángulo del rayo, y el haz de rayo del tórax, el haz del rayo radiográfico debe tener una pequeña inclinación que va desde abajo hacia arriba. Digamos, eso hace que se pueda desplazar la clavícula y el rayo entra el haz de rayo entra por debajo de la clavícula. Entonces lo que hacemos con esta incidencia es desplazar las estructuras óseas, las 3 primeras costillas y la clavícula, que se superponen en una incidencia de frente, en esta incidencia oblicua, digamos, que va de abajo hacia arriba, y con una lordosis del paciente desaparecen esas estructuras óseas y nos permiten ver con claridad el vértice pulmonar. Después tenemos las radiografías que se efectúan en inspiración y en expiración. Todas estas radiografías de rutina se deben efectuar en inspiración forzada. Respira hondo el paciente y ataja la respiración. Esto hace que esté bien ventilada la cavidad pulmonar. Solamente se usa la incidencia en expiración cuando queremos demostrar
fracturas óseas costales. Cuando nosotros inspiramos profundamente, las costillas se vuelven bien paralelas entre sí y una pequeña fisura ósea puede pasar desapercibida. Al llenarse los pulmones de aire, como que se alinean los extremos óseos que fueron fisurados. En cambio, en expiración se produce una retracción costal por la expiración, y eso hace que se pierda el eje costal y haga más visible las fisuras o las pequeñas fracturas de costilla. De ahí que cuando buscamos una fractura costal, lo ideal es el estudio realizado en expiración. También se utiliza las incidencias oblicuas para la localización de las fracturas costales, sobre todo, o pequeños tumores óseos costales. Aspectos elementales de la técnica radiográfica. La proyección o vista radiográfica más frecuentemente realizada, el examen del tórax del adulto, es la posterior anterior. El paciente está situado en posición vertical, con la cara anterior apoyada al chasis. Esto es una repetición de lo que ya vimos. El mentón se sitúa en el portachasis de la cabeza, con la cabeza levantada, se coloca los hombros bajo, la mano sobre la cadera, los codos hacia adelante para obtener una máxima claridad en el vértice pulmonar. El chasis puede ser colocado a varios centímetros por encima de la escápula y los vértices del costado. Los rayos X deben ser centrados a nivel de 5 de 6. La técnica radiográfica utilizada para la evaluación pulmonar se denomina teleradiografía de tórax. Es lo que se utiliza actualmente. El valor para que no tengamos grandes cambios en el tamaño cardíaco, el origen del rayo, digamos, debe partir una distancia mínima de 1,5 metros. Mínima. Si nosotros, el origen del rayo se aproxima a 1 metro del paciente, va a haber deformidad torácica, va a haber una sombra cardíaca aumentada, van a haber cambios que nos pueden llegar a confundir. De ahí que la mínima distancia requerida es 1,5 metros. Pero lo ideal, o lo más frecuente, es que tiene que realizarse a 1,70, 1,80 metros de distancia. Y esto es lo que se conoce como la teleradiografía de tórax. Otra cosa que se utiliza es un alto kilovoltaje. Se le da mucha técnica en kilovoltaje y muy poco miliamperaje. El kilovoltaje nos da la penetración de los rayos. El miliamperaje nos da las distintas tonalidades de los tejidos. Haciendo una comparación, una mamografía es una técnica de mucho miliamperaje y muy poco kilovoltaje. ¿Por qué? Porque necesitamos en el estudio de la mama, digamos, ver muchas estructuras y diferenciar unas estructuras de las otras. En cambio, en la radiografía, lo que necesitamos es ver el tejido pulmonar y queremos borrar las otras estructuras. Y existen estructuras en el tórax de muy diferentes pesos atómicos. Por un lado tenemos las costillas y por otro lado el parénquima pulmonar. Nosotros queremos evaluar el parénquima pulmonar. Entonces, de esa forma, con técnica de alto kilovoltaje, lo que hacemos es tratar de eliminar la visualización de las costillas y evaluar el parénquima pulmonar propiamente dicho. De ahí que la radiografía de tórax es una teleradiografía, se hace a una distancia de 1,80 metros, con alto kilovoltaje. Recuerden eso. Otra cosa, al usar un alto kilovoltaje, nosotros estamos usando muy poco tiempo de exposición. Y nuestro paciente, para que la placa sea correcta, tiene que estar en una inspiración
y sin movimiento alguno, cosa que se hace difícil en pacientes en mal estado general. De ahí que la técnica es muy poco tiempo de exposición y con alto kilovoltaje. Muy bien. En los niños y pacientes poco cooperativos o ancianos se utiliza tiempos muy cortos y el técnico realiza exposiciones vigilando el momento de la apnea para poder realizar el estudio, el disparo, mejor dicho. En algunos casos donde no es posible la bipedestación, el examen se realiza en decúbito supino, tratando de separar los brazos y escápulas del área. Sobre todo, en estos casos se ven en los pacientes en terapia, donde el estudio es imposible hacerlo con el paciente de pie. En los niños por encima de los 5 o 6 años debe realizarse el examen en posición de pie, preferentemente, y ya en incidencia postero-anterior y no antero-posterior, como se realizan los niños por debajo de esta edad. La radiografía lateral en paciente en posición vertical colocará sus brazos sobre la cabeza, situando cada lado del codo del otro brazo y poniéndolo del lado afecto en contacto con el chasis. Esto es nada más una repetición de lo que habíamos dicho ya, a fin de que la lesión esté lo más cerca posible a la placa radiográfica. El telecardiograma, esto vamos a pasar, digamos, vamos a ignorar este tema porque la utilización ya es cada vez menos con el uso con el advenimiento de la ecografía. Ahí estamos viendo la incidencia correcta para una radiografía de tórax, la incidencia postero-anterior. El rayo entra, aquí ustedes ven el tubo de rayo, la espalda del paciente, el rayo entra por la espalda y en la placa radiográfica se imprime exactamente de esta forma. Luego, cuando nosotros observamos, rotamos la placa y vemos el corazón. Esto es izquierdo, esto es derecho. Ahí vemos la incidencia. Ahí tenemos un paciente, una incidencia lateral. Como ustedes ven, el lado izquierdo del paciente está pegado a la placa radiográfica. El tubo entra por el lado derecho. Esto es una incidencia lateral izquierda. La lectura de la placa radiográfica. La lectura de la placa radiográfica, cualquier lectura o cualquier técnica de lectura es útil. Lo que debemos saber es lo siguiente: siempre debemos mantener la misma técnica, siempre debemos mirar una placa radiográfica en todos los pacientes de la misma forma. Primero podríamos iniciar mirando las costillas del paciente, diferenciando los arcos anteriores de los arcos posteriores y ver cuántas costillas entraron dentro de la placa de tórax. Lo correcto es que como mínimo entren 9 costillas, que contemos 9 costillas a partir de la primera costilla hasta la 9ª. Eso nos habla de que la inspiración fue relativamente correcta. Si nosotros tenemos un tórax que solamente podemos visualizar 6 o 7 costillas dentro del tórax, hubo un problema técnico que el paciente, en vez de tomarlo en inspiración profunda, lo tomamos en expiración, o tiene algún problema de capacidad pulmonar nuestro paciente que no se produce la inspiración correcta. De ahí el valor y tener en cuenta estas técnicas, digamos. Y diferenciar bien qué corresponde al arco posterior y qué corresponde al arco anterior de las costillas para el conteo y la evaluación de las mismas. Después evaluamos los hilos pulmonares, la forma de los hilos. Si un hilo está más cargado o más congestivo que el lado opuesto, generalmente la congestión está dado por un exceso
de contenido líquido que puede ser intersticial o vascular mismo en un paciente con insuficiencia cardíaca. Eso hace que los hilos pulmonares sean más radiolúcidos, perdón, más radioopacos, mirando la radiografía más blanco. Quiere decir que absorbió mayor cantidad de rayo o que a la placa radiográfica le llegó menor cantidad de radiación. Por eso se ve blanco, digamos. Cuando lo que vemos negro es que la placa fue impactada con mayor cantidad de rayo, o sea, se quemó más la placa. Aquí tenemos dos contrastes más, blanco y negro, digamos, ¿cierto? Y la escala que existe entre ellos, digamos que vemos las estructuras anatómicas de distintos pesos atómicos. Por eso vemos los huesos blancos, porque en la placa radiográfica vemos blanco porque en los huesos, como tiene mayor peso atómico, absorbió mayor cantidad de rayo y llegó menor cantidad de rayo a la placa radiográfica. Lo mismo ocurre cuando el hilo está cargado, hay mayor cantidad de líquido, hay mayor cantidad de peso atómico en ese lugar, entonces a la placa le llega menos cantidad de rayo, entonces los hilos se ven congestivos, se ven más blancos y aumentados de tamaño. Otra cosa que recuerden siempre, que el hilo pulmonar derecho está ligeramente más bajo que el hilo pulmonar izquierdo. Eso siempre es de esa forma. Y es un signo radiológico importante cuando el hilo pulmonar derecho está en el mismo nivel o más elevado. Quiere decir que existe algún proceso inflamatorio que está traccionando ese hilo hacia arriba. Y en nuestro medio es muy frecuente la tuberculosis. A veces no vemos la caverna, pero vemos algunos trazos radiados y observamos la elevación del hilo. De ahí la importancia de la posición del hilo pulmonar. Dice, el punto 5 dice, se debe analizar sistemáticamente todos los elementos de la radiografía, haciendo énfasis en algunos según la orientación y los datos clínicos. Es muy importante que exista una radiografía posterior. Una cosa importante es la localización en la placa radiográfica del lado derecho. Siempre se indica con una marca el lado derecho del paciente y eso debe estar presente en la placa radiográfica. Otra forma de indicar es que el nombre del paciente, si uno no pone, si ustedes en una placa radiográfica no ven la D y la I que indique el indicador de derecha e izquierda, ven solamente el nombre del paciente con la fecha, el nombre de la institución, siempre va a estar al lado derecho. Casi eso es algo, digamos, que ya es una rutina en la radiografía, que si no se ponen los nombres, se indica con el nombre del paciente siempre al lado derecho. Recuerden bien eso. Aquí vemos entonces una placa simple tórax, donde vamos a ver cómo vamos a empezar a leer este estudio. Dijimos que vamos a empezar a estudiar desde las costillas. Aquí tenemos esto que estoy marcando, es el arco anterior de las costillas, de las primeras costillas. ¿Cómo contamos las costillas? Contamos así. Una técnica es esta. Arco anterior de la primera costilla, arco anterior de la segunda, arco anterior de la tercera. Le seguimos a la tercera. Esto que está acá es el arco posterior de la tercera. Entonces tenemos 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces contamos los 3 primeros arcos anteriores, que es más fácil. Seguimos la tercera costilla, arco posterior, y ahí ya 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, este es un paciente que está bien ventilado. Aquí vemos el seno costofrénico derecho, seno cardiofrénico derecho,
el izquierdo, costofrénico izquierdo. Vemos la zona del botón aórtico, vemos la aurícula, la lobulación auricular y la lobulación del ventrículo. Otra cosa, para que radiográficamente esté bien lograda tu placa, nosotros debemos ver entre las 3 y las 4 primeras vértebras dorsales. 1, 2, 3, 4. Después ya prácticamente no debemos verlas. Tienen que quedar tapadas por la sombra cardíaca. Si se ven las vértebras a este nivel, quiere decir que la técnica radiológica no fue muy conveniente. O sea, se usó mucho rayo. Es una placa penetrada. Y eso puede hacernos perder la claridad del parénquima pulmonar y que no veamos ciertas lesiones pulmonares. Entonces, la técnica correcta es esa. Otra cosa, nunca se debe cortar el vértice pulmonar. Debemos ver todo el pulmón, nunca debemos cortar la base pulmonar, porque se nos pueden perder algún tipo de lesiones a este nivel. La radiografía de tórax también en esta posición de pie es muy importante para ver los diafragmas y de esta forma podemos ver si hay aire debajo de los diafragmas, por ejemplo, en un neumoperitoneo, una placa simple de tórax en posición de pie es muy útil para ver pequeñas cantidades de aire en cavidad abdominal. Bueno, esto lo vamos a repetir, es lo que ya les fui diciendo anteriormente, solamente para que ustedes tengan mayor información. Acá es importante lo que vean el espacio que tenemos. Acá tenemos dos áreas. Esta claridad que vemos acá corresponde al ángulo del colon, del colon izquierdo, y esta otra claridad que vemos acá es la cámara gástrica. Esto son dos bolsas de aire que se encuentran por debajo del diafragma izquierdo, y de ahí una de las cosas importantes para ver el espesor del diafragma a ese nivel, que no debe superar los 0,5 centímetros. Cuando vemos un aumento de eso, hay que tener mucho cuidado porque puede tratarse de algún proceso tumoral tanto en el colon como en la cámara gástrica. Aquí vemos un paciente con un tórax normal. Vean ustedes, 1, 2, 3. Vamos al arco posterior, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí vemos el arco posterior de la 10ª costilla, donde vemos el contorno cardíaco derecho, el contorno cardíaco izquierdo. Vemos el hilo pulmonar derecho, vemos el hilo pulmonar izquierdo, y lo que habíamos dicho acá en el vértice pulmonar, vemos muchas estructuras óseas que por ahí no nos permiten la buena visualización. Vean las 3 primeras costillas, vean la clavícula, el esternón. Entonces, de ahí que la desentrada de vértices es que se usa para evaluar correctamente esta zona. Aquí vemos un paciente masculino de 20 años, febril, tos, expectoración, tórax normal, buena visualización de la cámara gástrica, el diafragma. Aquí vemos algo que le había dicho, que siempre el hilio pulmonar derecho está más bajo que el hilio pulmonar izquierdo. Vean, siempre el hilio derecho está más alto. Y esta es una zona muy frecuente,
de las cavernas tuberculosas. Entonces eso hace una tracción del hilio hacia el vértice pulmonar y hace que esto se eleve y queden más o menos queden en la misma distancia. Aquí vemos de nuevo, vean la diferencia del hilio. Siempre un hilio, el derecho más bajo. Paciente de 35 años. Dice, arteria pulmonar, sus ramas, la cámara, transparencia pulmonar, el diafragma, seno escostofrénico. Son todos pacientes sin procesos pulmonares en actividad, digamos, sin procesos neumónicos, nada por el estilo. Aquí, en esta placa, lo único que parece bastante congestivo, pero tiene una ligera disminución de la técnica radiográfica porque prácticamente no se ven los cuerpos vertebrales en la porción superior. Habíamos dicho que deberíamos ver hasta el cuarto o la quinta vértebra a ese nivel. Aquí vemos paciente de 30 años, tórax normal, ligeramente inspirado, espacios intercostales estrechos. Vamos a contar las costillas, dice ligeramente expirado. Dice. Tenemos 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está dentro de lo que pretendemos, digamos, o sea, relativamente dentro de lo normal. Le había dicho para hablar del aumento de la sombra cardíaca, se mide la mayor longitud de la base del tórax, o sea, de aquí a aquí, ¿cierto? Y la mayor longitud de la sombra cardíaca de acá a acá. Y la longitud de la sombra cardíaca no debe superar el 50% de la longitud de la sombra de la base pulmonar. Para hablar, si supera, hablamos de un aumento de la sombra cardíaca o de una cardiomegalia. Paciente de sexo masculino, fumador, dolor abdominal difuso, tuvo hace 3 días por una comida copiosa, el tórax vemos normal. Esto, para que vayan viendo esto que ven acá, es la calcificación de los cartílagos costales ya, arco anterior y se une con los cartílagos costales, arco anterior, ya se ven en los pacientes de más edad. También vemos acá calcificación, la primera costilla con el esternón y la articulación de la clavícula con el manubrio esternal. Fallas técnicas. Esto es lo que no debemos permitir. Pero esto es el problema del técnico radiólogo, del médico radiólogo que no presta atención. Primero, lo que le había dicho, a la derecha del paciente vemos los números que corresponden, que nos están marcando la derecha del paciente. Acá están las iniciales con los números. Una de las fallas técnicas es la presencia de cadena. Aquí tenemos ¿cómo se llama? Un sujetador para los monitoreos del corazón de los pacientes. Se fue con los chupetes de los electros y se sacó la radiografía actual que puede confundir con alguna masa tumoral o cosas por el estilo. Ahí tenemos un paciente con su con un collar. Se olvidó de sacar el collar. Esto ocurre porque se le hace la placa radiográfica generalmente con una remera, con una cosa de esa, y el paciente por debajo de la ropa, el técnico no ve y realiza el estudio sin fijarse correctamente al paciente. Esto no es una falla técnica, esto sencillamente es un marcador. Esto no se puede sacar. El marcador está abajo del celular subcutáneo de la región anterior del tórax y penetra por subclavia y se va a la pared ventricular, digamos,
los electrodos para la correcta funcionalidad cardíaca. Es una placa de tórax con un marcador, con un marcapaso que está ubicado del lado izquierdo. Recuérdense que la marcación está a la derecha, que es lo que nos muestra el lado derecho de nuestro paciente. Este es un paciente en realidad que tenía un escapulario en el bolsillo. Vean, un San Lázaro, porque por la misma cosa posiblemente se haya efectuado con una remera que tenía bolsillo y él tenía guardado en esa zona. Aquí vemos un paciente con una mastectomía, donde se le hace una prótesis mamaria, se le coloca una prótesis mamaria, el paciente viene con fiebre, se le hace la radiografía al paciente que ya está mastectomizado y vemos un velamiento acá en la base pulmonar. Esto que ven acá, y esta mayor densidad de esta parte es lo mismo que vemos acá. En un paciente, vean acá la densidad cómo está aumentada, el paciente una mastectomía y tiene edema de todo el miembro superior derecho. Acá se le sacó la mama y el paciente era portador de una prótesis, pero prótesis removible, no prótesis fija, ¿cierto? Y acá, paciente con fiebre, más develamiento, se pensó en una neumonía, algo le llamó la atención al médico, le volvió a repetir la placa, le sacó la prótesis y vean, este es el edema del miembro superior por la mastectomía y vean cómo desapareció totalmente el velamiento que tenía, o sea, desapareció la neumonía, el paciente no tenía neumonía para nada, era la prótesis que estaba velando toda esa zona. Ahí la importancia de revisar bien cuando se efectúa el estudio de nuestro paciente, que esté con la ropa correctamente para realizar el estudio, para que no tengamos sorpresas por una falla técnica del estudio. Bueno, señores, acá terminamos. Hasta la próxima.